Hoy vamos a hablar sobre límites y asertividad en la comunicación. Cuando se nos dificulta establecer ciertos límites, nuestros propios parámetros, nuestras fronteras personales, podemos estar más predispuestos a caer o a quedarnos de más en vínculos traumáticos o abusivos, ¿sí? Por eso nos resulta importante comprender qué es lo que está pasando, que no estamos pudiendo determinar nuestras fronteras, nuestros límites y que no estamos pudiendo establecerlos o no haciéndolo correctamente del todo, y cómo es que no aprendimos a respetar nuestras propias alarmas internas o a reconocerlas. Muchas veces el desconocimiento de nuestros propios límites tiene que ver con un cierto mecanismo de complacencia o de sobreadaptación a la tolerancia al dolor emocional en la infancia, en la historia, habiendo sido por ahí hijos en familias en las que se necesitó preservarse y que estos mecanismos de supervivencia tuvieron que ver con hipertolerar, sostener situaciones desagradables, abusivas, negligentes o de poca validación, entendiendo que el propio límite no era lo importante. En el afán de ser queridos, en el afán de buscar la aprobación y el amor, tendemos a sobreadaptarnos muchas veces al medio, al entorno, anticipándonos las necesidades del entorno, ¿no? Y como muchas veces priorizándolo por sobre nuestras propias necesidades personales, llevándonos a un desconocimiento de nosotros mismos, porque creamos como un cierto falso yo que se adaptó, que naturalizó y que pasa a no necesitar tanto, sino que priorizar al otro. Entonces, la capacidad de poner límites está íntimamente relacionada con el autoconocimiento y el registro de las emociones personales propias, ¿sí? Y las necesidades auténticas y más vulnerables que tenemos, pudiéndolas poner a la vista para poder hacernos cargo de ellas y entonces tratar de manejarnos con asertividad respecto de las mismas, ¿sí? Si aprendimos a desconectarnos de estas necesidades, priorizando al otro, vamos a tender más a una dependencia emocional y vamos a haber generado probablemente una hipertolerancia a este dolor emocional que sentimos y no atendernos, negligirnos a nosotros mismos e incluso muchas veces traicionarnos y permitir conductas del otro que no son válidas y que sabemos que nos generan mucho malestar y mucho daño. Por lo cual, si no nos conocemos a nosotros mismos, va a resultar imposible comunicarnos asertivamente en función de nuestras necesidades, porque estos límites no los registramos y necesitamos entonces establecer como un autoconocimiento mucho mayor en primer lugar. Al mismo tiempo, el miedo al conflicto, el miedo al rechazo, el miedo al abandono o a la pérdida del vínculo es otro factor que va a agudizar esta incapacidad de poner límites o esta dificultad para establecer los propios límites porque nos genera una suerte de amenaza, ¿sí? Entonces comenzamos a sostener situaciones que nos hacen ruido internamente en algún nivel más visceral, pero que lo naturalizamos. Esto es como cuando nos vamos acostumbrando a sonidos molestos, que en un principio por ahí, no sé, escuchamos un zumbido o nos mudamos cerca de las vías del tren y de pronto nos molesta un montón, pero lo vamos incorporando como algo orgánico. Es como que naturalizamos y nos acostumbramos a sentirnos incómodos. La dificultad de poner límites va a radicar en varios puntos, como naturalizar el malestar que genera el traspaso de estos límites que desconocemos, el desconocimiento de los mismos límites, el miedo a las consecuencias de poner los límites, la complacencia como mecanismo aprendido para vincularnos con el otro y la culpa por priorizarnos ante las necesidades del otro porque aprendimos que no somos suficientemente valiosos quizás como para poder darnos lugar. Hay distintos tipos de límites que necesitamos conocer, que tenemos que aprender a respetar y registrar sobre nosotros mismos en función de las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Como tenemos los límites físicos, ¿no? Que tienen que ver con proteger nuestro espacio personal, nuestra distancia óptima corporal con el otro, los límites emocionales, en la protección de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, validándolas. Los límites verbales, ¿sí? Que tienen que ver con la forma de comunicarnos, la forma de hablar, la forma que queremos discutir, la forma en que queremos construir la comunicación con el otro, los límites temporales, que tienen que ver con la manera en que decidimos utilizar nuestro tiempo, destinar nuestro tiempo, ¿sí? También en el área laboral, por supuesto, se ve
que muchas veces excedemos nuestros límites, ya sea cambiando de tareas que no nos corresponden o excediendo el tiempo de trabajo, límites espirituales que tienen que ver con proteger nuestros propios valores y nuestras creencias, ¿no? Dónde nos apoyamos y a partir de dónde gestionamos nuestra propia vida, que muchas veces se ve esto corrido, ¿sí? En vínculos abusivos. Factores que tienen que ver con límites de lo económico, financieros, ¿sí? Que tienen que ver con proteger nuestras propias finanzas, nuestros bienes, nuestras propiedades, lo que nos corresponde, lo que nos hemos ganado, lo que nos ha tocado. Y también los límites que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Los límites sexuales hablan de proteger nuestra seguridad personal, nuestras preferencias, nuestras decisiones, nuestras posturas, las actividades sexuales en las que queremos incurrir y en cuáles no, hasta dónde conocemos, a dónde estamos abiertos a entrar o a dónde no, y en realidad estamos siendo empujados. Y para esto es muy importante observar porque es un área en la cual se ejerce muchísima manipulación y hay muchas veces mucho propio desconocimiento también. Así que tomar en cuenta todos estos tipos de límites en donde tenemos que trabajar y chequear y confirmar si nos conocemos lo suficiente como para saber si podemos dirigirnos una comunicación asertiva al respecto de ellos. Y cuando hablamos de asertividad, para aclarar un poco este concepto, a mí me gusta pensar en que tenemos dos polos de comunicación muy extremos y tenemos la asertividad en el medio, ¿sí? Los polos de comunicación van a ir desde la inhibición de la comunicación hacia la agresión o la reactividad, ¿sí? Podemos ya sea quedarnos en el polo inhibido, en el que uno se silencia o deja de compartir lo que siente y en el cual de alguna manera está transmitiendo que lo que el otro tiene para informar es más importante que lo propio y está permitiendo y dando lugar a esto con el silencio o evitando una comunicación específica sobre algo que necesita. Y en el otro polo tenemos la agresión o la reactividad, que es mis derechos y mis opiniones son más válidas que las del otro, cuando yo me intento imponer de esta manera, ¿sí? En realidad no quiere decir ni que yo piense una ni la otra, simplemente son formas que tienen más que ver con la lucha o la huida, en las cuales aprendimos a vincularnos y a comunicarnos y nos olvidamos de conocer cómo sería este centro, este lugar intermedio de los dos polos que tiene que ver con que yo tengo mis deseos y mis necesidades y el otro también y todo esto es válido y es validante. Entonces yo puedo empezar a transmitir información desde esta posición, desde esta postura contemplativa del otro al mismo tiempo que de mí mismo, con respeto y con contundencia. Esto está muy vinculado con el tema de los límites porque muchas veces nos encontramos siendo muy asertivos en algunas áreas de la vida, en algunos tipos de límites que podemos poner, por ejemplo en el área laboral, puedo poner límites y en el área sexual quizás no. Entonces esto no tiene que ver con el autoconocimiento general de uno, pero es parte de esto también poder detectar, ok, en estas áreas estoy teniendo la capacidad de ser asertiva o asertivo y en estas me está costando muchísimo más. ¿Qué me falta conocer de mí para poder lograr esa asertividad? Y cuando hablo de asertividad estoy hablando de poder comunicar lo que yo estoy necesitando de una manera pensada, elaborada, teniendo en cuenta quién es el receptor, de qué manera probablemente llegue mejor esa información al otro lado sin que se ponga en una postura defensiva, pudiendo ser contundente en mi mensaje, bien específico, bien claro, pero sin embargo teniendo en cuenta que no siempre voy a poder controlar el resultado, o sea, en general no lo voy a poder controlar en realidad, y teniendo esto en claro es el coraje de la comunicación, ¿no? De animarme a poder transmitir asertivamente los límites que yo necesito, tomando en cuenta todos los factores necesarios para intentar que sea lo más constructiva posible esta comunicación, ¿sí? Entonces, al comunicarse de manera asertiva, uno está mostrando que se respeta y se valora a sí mismo, al mismo tiempo que se puede mantener flexible, escuchar empáticamente la devolución del otro, sabiendo que no la controla, pero no se corre, es congruente, es coherente con el mensaje que quiere dar. Entonces vamos a necesitar incorporar cierto tipo de aprendizaje sobre nosotros mismos que se da mucho en la práctica y en el estar atentos y contemplarnos a nosotros mismos y
como hacernos un autoseguimiento, automonitoreo y correr la idea de que poder establecer los límites que necesitamos tiene que ver con el egoísmo propio, ¿sí? En realidad no tiene que ver con ser egoístas, sino con no ser negligentes de nosotros mismos y encontrar un equilibrio explorando nuestras necesidades, ¿sí? Entonces tener este autoconocimiento de nuestras necesidades y permitirnos preguntarnos qué queremos, qué necesitamos, qué buscamos, por ejemplo, en un vínculo, qué nos va a hacer sentir cómodos o incómodos y detectarlo en el cuerpo, detectarlo en las emociones y detectarlo en los pensamientos. Hacernos cargo de lo que el otro nos va a devolver no nos va a ayudar a poner límites, ¿sí? Nos va a limitar en nuestra comunicación por miedo a todo lo que nombré anteriormente, entre ellos la culpa, el rechazo, el abandono, etc. Entonces, no sobreimplicarnos en el bienestar del otro y descuidar el propio, ¿sí? Sino detectar realmente esta necesidad de decir por ahí muchas veces que no, ¿sí? Es decir explícitamente un no o de decirlo con acciones, ser coherentes. Entonces el no cuando amerita necesita no sentirse con culpa, sino con validación. Y a veces hay ciertas personas que este no lo registran o lo pasan por arriba o hacen de cuenta que no lo escucharon. Entonces muchas veces, si bien es injusto, no alcanza con decir no una sola vez, ¿no? Entonces está bien repetirlo si es necesario y muchas veces hay que tratar de parafrasearnos, ¿no? Nosotros mismos sin perder el foco del límite que estamos queriendo poner. Entonces, si alguien no está respetando nuestro límite, tenemos que tratar de ser consistentes y de tolerar el malestar que nos puede generar, volver a poner el límite y volver a poner el límite hasta que se entiende o hasta que uno se retira y deja de vincularse, ¿sí? Es importante poder transmitir lo que realmente uno tiene decidido. En lo verbal no es lo mismo decir: sos una persona muy ruidosa, estás todo el tiempo haciendo ruido, molestando, me estorbás, que decir: no me puedo concentrar si no bajas un poquito el volumen, te pido, necesito un espacio y un tiempito de concentración, ¿sí? O sos mala persona conmigo, me gustaría que me trates mejor, ¿sí? Ahora, habiendo dicho esto, por supuesto, repito, no controlamos al receptor y cuando estamos hablando de vínculos abusivos o vínculos tóxicos, muchas veces ese receptor no va a estar abierto a esta comunicación, ¿sí? Pero es importante detectarlo justamente porque nosotros podemos estar seguros de que están comunicándose activamente y que el problema está del otro lado, ¿sí? Que no está recibiendo esta información como corresponde, de manera constructiva. Entonces empezamos a también poder desarmar ciertas cuestiones de culpa y de autoconsulta, autoexcusa y justificación de las conductas del otro, porque entendimos que conocimos nuestros límites, nos vimos manejándonos asertivamente y el otro respondió de una manera que no era coherente a esto que yo intenté hacer, o al menos mínimamente no nos estamos entendiendo. Cuando no estuvimos acostumbrados a poner límites en nuestra historia como tendencia de comunicación, en un principio nos vamos a sentir incómodos, ¿sí? Y este disconfort va a ir decreciendo en tanto nos vamos dando cuenta de los beneficios que tiene, no solo por la devolución que da el otro, sino porque uno empieza a confiar en uno mismo, en su propia capacidad, ¿sí? Esto es construcción de la autoestima, básicamente. Entonces, podemos elegir esta incomodidad y disconfort en tanto vamos aprendiendo a cambiar patrones adquiridos de supervivencia que tuvimos desde la infancia, quizás. Entonces, me parece importante que tomemos todo esto en cuenta, entendiendo que nuestra incapacidad de poner límites puede llegar a afectarnos físicamente, emocionalmente, puede llegar a ser dañina para nuestra salud. Entonces, tomando esto en cuenta y viendo los beneficios que puede traer el autoconocimiento que puede llevarnos a tener la capacidad de poner límites y probarlos en la vida real y hacer como un testeo de qué pasa cuando nosotros somos auténticos con nosotros mismos, cuando nos respetamos, ¿sí? Esto va a hacernos crecer como personas muchísimo en todas las áreas de nuestra vida y por sobre todas las cosas a desaprender estos patrones adquiridos y no ingresar
y no sostener vínculos que pasan a ser dañinos para nuestras relaciones sociales o para nuestros vínculos amorosos. Hay como ciertas frases que uno puede aprender a usar, ¿no? Si no las tiene a mano o si no le sale naturalmente. Estoy diciendo que no a algo y me insisten, ¿no? Entonces ya te dije que no y me resulta incómodo tener que volver a repetirlo, por ejemplo, ¿no? O por favor, deja de preguntarme. Mi respuesta es no. Ya te di mi opinión y la verdad es que no. Y con todo el respeto del mundo, pero realmente posicionarnos en este lugar. Hasta acá llegué. Esta es mi vara. Acá mido. Mido un límite, mido una frontera. No me quiero correr de acá. La verdad es que ya te dije lo que yo sentía y la respuesta sigue siendo no. Y a veces entendemos poner un límite como ser desagradables, ¿sí? Como qué incómodo esto de ser tan desagradable, de decirle que no tengo ganas de salir a tal persona. Y es importante entender que en realidad no estamos siendo desagradables, sino estamos siendo justos con nosotros mismos y con el otro también. ¿Sí? Tiene que ver con poder distinguir cuáles son nuestros tiempos, nuestras necesidades y nuestros espacios. Y que no es posible complacer a todo el mundo. No vamos a quedar bien con todo el mundo, no nos van a querer todos, no siempre vamos a agradar. Y podemos sentir displacer y podemos sostener el malestar de sentir el displacer sin desmoronarnos, ¿sí? Entonces, a veces hay ciertas actitudes que pueden no agradarnos, pero que hablan de poner límites, ¿no? Más allá de la palabra, y que tienen que ver con la asertividad también. Esto de, por ejemplo, no atender el teléfono si estoy concentrado, estoy ocupado, o decidí no utilizar el teléfono. O no aceptar una propuesta o practicar el autocuidado. Son formas de poner límites asertivamente y preservarnos a nosotros mismos, ¿sí? Permitirnos estar en desacuerdo con el otro de una manera respetuosa o negarnos a que alguien que nos trató mal vuelva a entrar en nuestra vida o vuelva a vincularse de cierta manera con nosotros. Esta práctica de límites sanos tiene tanto que ver con lo verbal como con lo no verbal, ¿sí? Con actitudes que podemos empezar a aplicar desde la palabra y desde el no, y frasearlo muchas veces desde un lugar muy personal para que esto llegue empáticamente del otro lado, si hay una persona que tiene capacidad empática también, ¿no? No depende de nosotros eso. Pero un lenguaje asertivo va a tener más que ver con transmitir lo que uno siente, ¿sí? Entonces, me siento dolido o dolida cuando me decís tal y cual cosa. Me siento desconectada o lastimada cuando vos actúas de cierta manera, a diferencia de siento que no te importo, porque estás poniéndole la entidad de lo que vos sentís al otro. Hay muchas veces que uno tiene que poder refrasear lo que quiere transmitir para poder comunicar de la manera más valiosa para que el mensaje llegue del otro lado. Entonces, poner límites va a tener muchos beneficios para nosotros mismos, desde el autoconocimiento, la autoconfianza, autovaloración, el autorrespeto, que van a construir una autoestima más satisfactoria, ¿sí? Al ir poniendo los límites vamos a ir viendo que podemos expresarnos, que podemos detectarlos, nos conocemos mucho más y ese conocimiento generalizado nos va a permitir empezar a entablar relaciones más sanas y no tener tanto miedo y que no sean tan asimétricas. Nos va a permitir conocernos y que nos conozcan más profundamente y entablando vínculos más íntimos, más reales, más genuinos. Respetarnos básicamente y que nuestras acciones y nuestras emociones y nuestros pensamientos concuerden en una línea coherente que nos lleve hacia la salud.